¿Por qué? Al final de los tiempos Jesús dirá: «Nunca os conocí». Esta pregunta resuena con fuerza en los corazones de millones de cristianos en todo el mundo. Después de todo, el arrebatamiento bíblico, el juicio final y la eternidad son temas que confrontan no solo nuestra fe, sino también nuestras decisiones. La Biblia revela que, en ese gran y terrible día, muchos escucharán palabras que jamás imaginaron salir de la boca del Salvador. Incluso aquellos que profetizaron, predicaron, expulsaron demonios e hicieron obras en nombre de Jesús serán rechazados. Y no será por falta de obras. Será por algo infinitamente más profundo, la ausencia de una relación verdadera con el Cordero. Jesús, en su sermón más contundente, dejó registrado en Mateo capítulo 7, versículos 21 a 23, una advertencia que corta el alma. Él declara: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en ese día: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre echado fuera demonios, y en tu nombre hecho muchos milagros? Entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad». Estas palabras no fueron dirigidas a los que niegan la fe, sino a aquellos que se consideraban íntimos de Dios. La expresión usada por Jesús, «nunca os conocí», es más que un rechazo formal. En el griego original, la palabra ginosko trae la idea de conocimiento íntimo, relacional, profundo. No es lo mismo que saber sobre alguien, sino conocerlo como quien camina junto a él, como quien comparte vida, como quien tiene comunión continua. Por lo tanto, cuando Jesús dice que nunca conoció a esas personas, no está negando saber quiénes son, sino afirmando que nunca hubo un vínculo real entre ellas y él. Esta escena no describe el momento en que los pecadores confesos son juzgados, sino el momento en que los que se decían discípulos son confrontados con la verdad de que vivieron una fe sin comunión. Ellos hicieron obras, sí. Usaron el nombre de Jesús, sí. Pero el corazón, la esencia, la entrega, no estaban allí. Tenían apariencia de piedad, pero negaban el poder que de ella procede, como está escrito en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 5. En el día del juicio, no será el currículum espiritual lo que importará, sino cuánto de Cristo fue formado en nosotros. ¿Cuántas veces se usó el nombre de Jesús como herramienta y no como verdad? ¿Cuántas predicaciones, canciones, ministerios fueron edificados sobre la vanidad, la búsqueda de reconocimiento, el orgullo travestido de unción y lo... This episode is brought to you by LinkedIn. Psst, healthcare pros, word's out, and it's too good to keep quiet. Look, LinkedIn is revolutionizing job hunting, making it possible to search by specialty, shift preference, and salary. Endless scrolling is out. Whether it's a mental health therapist or dental hygienist, finding the perfect role is faster and easier than ever. Head to linkedin.com/healthcare and start your search today. The Hilton sale is on. For 10 days only, you can save up to 20% on stays this fall and beyond. Don't wait. The sale ends September 29th. Book your stay and save at Hilton.com. Terms apply. Hilton for the stay. Más doloroso es que muchos solo se darán cuenta de esto cuando ya sea demasiado tarde. Esta realidad escatológica no es solo una visión distante, es una advertencia presente. La frase «nunca os conocí» será pronunciada no por falta de desempeño, sino por falta de comunión. Jesús no está pidiendo actuaciones espirituales. Él está clamando por una rendición verdadera, por corazones quebrantados, por hijos que lo conozcan no solo como Señor, sino como Padre, como amigo, como Salvador que transforma desde adentro. Hay algo aún más serio en este pasaje. Los que son rechazados están sorprendidos. Realmente creían que serían aceptados. Esto muestra el nivel de autoengaño que puede alcanzar aquellos que viven una fe basada en visibilidad y no en obediencia. Una fe pública, pero vacía en lo secreto. No sabían que estaban distantes, porque confundieron obras con intimidad. Y este es el punto donde el mensaje de Cristo se convierte en un espejo. ¿Será que Él me conoce?
¿Será que mi vida con Él es solo liturgia o es verdad viva? ¿Será que lo que hago en su nombre es fruto de quien soy en Él? Cuando Jesús dijo, nunca os conocí, Él no está siendo severo por placer. Él está siendo justo, porque el reino de los cielos no es un escenario para actuaciones religiosas, sino el hogar de aquellos que caminan en alianza con el Rey. Y es precisamente por eso que muchos serán engañados. No por falta de información, sino por falta de transformación. Cuando las señales engañan a los escogidos, lo que impresiona a los ojos no siempre convence al cielo. En los últimos días, la Biblia afirma que surgirán falsos profetas y falsos cristos, realizando grandes señales y prodigios hasta el punto de que, si fuera posible, engañarían incluso a los escogidos. Está escrito en Mateo capítulo 24, versículo 24. Esto revela que las señales, por sí solas, no son pruebas definitivas de autenticidad espiritual. Hay algo aún más profundo que separa a los hijos de la luz de aquellos que solo brillan por reflejo. La generación que verá el fin será también la más expuesta a milagros falsificados, palabras proféticas fabricadas y un evangelio con apariencia de poder, pero sin cruz. Jesús advirtió que el engaño de los últimos tiempos no vendría solo por la negación de la fe, sino por la imitación de la fe. Un engaño sofisticado, bien articulado, lleno de carisma, con lenguaje bíblico, pero que no procede del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10, advirtió que el adversario vendría con toda suerte de milagros, señales y prodigios de mentira, para engañar a los que rechazaron el amor de la verdad. Esto nos enseña que, al final, habrá poder espiritual operando en varias direcciones. Pero no todo poder es divino. Lo que define el origen no es el espectáculo, sino la esencia, el fruto, la raíz. Y aquí volvemos a una pregunta fundamental. ¿Por qué muchos, que operaron milagros y profetizaron, escucharán de Cristo el nunca os conocí? Porque confundieron manifestación con presencia y carisma con carácter. El don puede operar por un tiempo, incluso en quien está lejos de Dios. Pero la presencia del Espíritu Santo nunca permanece donde hay iniquidad sin arrepentimiento. Jesús nunca prometió que las señales serían sinónimos de salvación. Él dijo que muchos harían grandes obras, pero que, al final, serían rechazados. La clave no está en lo que se hace, sino en el corazón de donde proviene. Lo que nace de la carne, aunque sea extraordinario, sigue siendo carne. Y la carne, por más que impresione, no puede heredar el reino. La Escritura no niega que habrá milagros en el tiempo del fin. Lo que denuncia es que no todos los milagros serán operados por siervos de Dios. El falso profeta descrito en Apocalipsis capítulo 13 también hará señales delante de los hombres, inclusive fuego que desciende del cielo para engañar a las naciones. Y muchos seguirán ese engaño, porque estarán buscando señales, y no la verdad. Buscarán experiencias, y no arrepentimiento. El Señor nunca llamó a los suyos solo para hacer cosas en su nombre. Los llamó para ser uno con Él. Cuando los discípulos volvieron felices porque los demonios se sometían a la autoridad del nombre de Jesús, Él respondió con firmeza, como está en Lucas capítulo 10 versículo 20. No os alegréis porque los espíritus se os someten, sino porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Él les enseñaba que el verdadero motivo de alegría no está en los hechos, sino en la filiación. Esta inversión de valores es lo que definirá el destino de muchos. Porque el fin no será sobre lo que se hizo, sino sobre quién lo hizo y en qué espíritu lo hizo. El reino de los cielos está formado por hijos, no por artistas del sobrenatural. Es por eso que muchos, incluso después de una vida llena de actividades religiosas y manifestaciones espirituales, escucharán: nunca os conocí. Fueron vistos, fueron seguidos, fueron aplaudidos, pero no fueron reconocidos por aquel que pesa los corazones. La presencia de señales no sustituye la presencia del Espíritu. Y es precisamente en este escenario de luces y aplausos, donde el poder parece abundar, que la voz de Jesús será escuchada, cortando el engaño como espada afilada. El silencio del aceite.
Mientras el mundo duerme, hay una puerta a punto de cerrarse. Y cuando esto suceda, no habrá gritos, clamores, ni gestos que puedan volver a abrirla. Jesús contó una parábola que ilustra con perfección el drama del fin. La historia de las 10 vírgenes, registrada en Mateo capítulo 25. Todas estaban esperando al novio. Todas tenían lámparas. Todas se durmieron, pero solo 5 estaban preparadas. Esta parábola no habla de ateos o incrédulos. Describe a personas que conocían la promesa, que aguardaban la venida, que se posicionaron entre las vírgenes. Pero había una diferencia silenciosa y fatal entre ellas: el aceite. Las prudentes tenían reserva, las necias no. El aceite representa la presencia continua del Espíritu Santo, el alimento de la verdadera fe, la señal de una vida que se mantuvo encendida incluso cuando el tiempo de espera se prolongó. Cuando el clamor de la medianoche resonó, todas despertaron, pero solo la mitad estaba preparada. Las lámparas de las insensatas se estaban apagando. Corrieron a intentar comprar aceite, pero ya era tarde. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. When your investors, customers, and workers demand more from your business, make it happen with SAP. The AI-powered capabilities of SAP can help you streamline costs, connect with new suppliers, and manage payroll, even when your business is being pulled in different directions. To deliver a quality product at a fair price while paying your people what they're worth too, so your business can stay unfazed. Learn more at sap.com/uncertainty. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Y cuando finalmente golpearon la puerta, escucharon del novio la misma frase registrada en Mateo capítulo 7. En verdad os digo que no os conozco. El silencio del aceite se convirtió en el grito de la exclusión. El tiempo de la oportunidad ya había pasado. El detalle más aterrador de esta narrativa es que las vírgenes insensatas se dieron cuenta de su falta solo en el momento del llamado. Mientras todo estaba en calma, la ausencia de aceite no parecía un problema. Pero cuando la oscuridad se intensificó, quedó claro que solo aquellas que mantenían la llama encendida estaban preparadas para entrar. Esta es la naturaleza del engaño espiritual. Es cómodo, hasta que se convierte en irreversible. Jesús no dijo que las insensatas eran malas o rebeldes. Dijo simplemente que fueron descuidadas. Dejaron para después lo que era urgente. Confiaron en las apariencias. Pensaron que bastaría con estar en el grupo correcto, con la vestimenta correcta y la intención correcta. Pero el aceite no se presta, no se compra a última hora, no se improvisa. Se cultiva a lo largo del camino, en lo secreto, en la intimidad, en la renuncia diaria. Hoy en día, hay muchos viviendo como si tuvieran tiempo de sobra. Creen que por conocer el nombre del novio, estarán listos cuando él regrese. Pero la parábola revela lo contrario. No todos los que lo esperan entrarán. Solo los que se mantengan encendidos, llenos del aceite de la presencia, perseverantes hasta el final. El escenario descrito por Jesús es profundamente escatológico. El clamor de la medianoche representa el llamado del arrebatamiento, la convocatoria para las bodas del Cordero. La puerta que se cierra apunta al fin del tiempo de la gracia, al cierre definitivo de la oportunidad de salvación. Y la frase «no os conozco» revela que el criterio no será la proximidad aparente, sino la comunión real. Este enseñamiento expone claramente que no basta estar entre los que esperan. Es necesario vivir como quien está listo para partir en cualquier momento. Las vírgenes prudentes no solo tenían aceite,
Tenían vigilancia, constancia, sabiduría. El aceite era señal de una vida que entendía el tiempo, que discernía la urgencia de la preparación, que no dejaba para después lo que solo puede hacerse ahora. Es importante notar que, al final de la parábola, las vírgenes imprudentes no son llamadas pecadoras, sino desconocidas. Esto apunta al mismo veredicto del capítulo 7, la ausencia de una relación viva con el novio. Estaban cerca, pero no conectadas. Esperaban al novio, pero no lo conocían de verdad. Tenían apariencia de preparación, pero no esencia de alianza. Así será el fin para muchos, no con sorpresa para los impíos, sino con shock para los despreparados. La luz de las lámparas será probada por la oscuridad del mundo, y solo permanecerá encendida aquella que tenga aceite suficiente para el cruce. El tiempo de la preparación es ahora, porque cuando el clamor resuene, no habrá más tiempo para buscar aceite. La puerta estará cerrada, y la voz que se oirá será definitiva. La generación que piensa estar salva. Vivimos en una generación que se considera espiritualmente segura, una generación que se mira en el espejo de la religiosidad y se ve aprobada, aunque esté lejos del corazón de Dios. Personas que frecuentan templos, repiten frases bíblicas, conocen cánticos, sirven en ministerios, pero caminan con un tipo de fe que Cristo jamás reconoció. Creen que están en el camino, pero sus pasos están alejados de la verdad. La Biblia describe este tipo de generación con precisión. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos de 1 a 5, está escrito que en los últimos días habría hombres amantes de sí mismos, presuntuosos, desobedientes, ingratos, impíos, con apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Es una fe de apariencia, una devoción superficial, una identidad cristiana construida sobre ritos, no sobre arrepentimiento. Esta generación repite el nombre de Jesús, pero no vive según sus palabras. Muchos están convencidos, pero no convertidos. Se conmueven con predicaciones, pero no cambian de dirección. Buscan alivio, pero no renuncia. Y por eso, aunque hablen en nombre de Cristo, el Señor dirá, nunca os conocí. Porque nunca hubo cruz en sus caminos, ni verdad en sus labios. El problema no está en la ausencia de religiosidad, sino en la ausencia de transformación. Un corazón que no es regenerado puede aprender el lenguaje del Evangelio, pero seguirá actuando conforme al mundo. Es posible levantar las manos en el culto y guardar odio en el corazón. Es posible predicar sobre santidad mientras se alimentan pecados secretos. Es posible estar rodeado por símbolos sagrados y al mismo tiempo vacío de la presencia de Dios. Esta generación, marcada por el inmediatismo, busca promesas, pero rechaza procesos. Quiere las bendiciones del reino, pero sin sumisión al rey. Espera el cielo, pero se niega a dejar los ídolos de la tierra. Muchos viven como si estuvieran salvos, pero sus obras, sus frutos y su postura ante la verdad los contradicen. Jesús advirtió sobre esto con firmeza en Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que os mando? La verdadera obediencia no está en las palabras, sino en las decisiones. La fe que salva es la que moldea el carácter, transforma la conducta y coloca el corazón en alineación con la voluntad de Dios. El engaño más peligroso no es el que viene de fuera, sino el que se instala dentro del corazón. Cuando el creyente se acomoda en una fe sin frutos, cuando la conciencia es anestesiada por la rutina religiosa, cuando el pecado es normalizado y la voz del Espíritu es ignorada, es en ese ambiente donde nace el autoengaño. La persona cree que está en paz con Dios, pero solo aprendió a callar la verdad dentro de sí. La Escritura es clara. Examinad a vosotros mismos si realmente estáis en la fe. Estas palabras de 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, no son una sugerencia, son un llamado urgente para que cada uno mire hacia adentro, con temor, y descubra si realmente hay vida en su fe, o solo una sombra de ella. No se trata de vivir bajo condenación, sino bajo reverencia. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Lo que distingue al salvo del engañado no son los dones,
ni el tiempo de caminata, ni los cargos ocupados en la iglesia. Es la intimidad con Cristo. Es la comunión diaria, la sed por la verdad, la obediencia constante. Es el arrepentimiento vivo, la sensibilidad a la voz de Dios, el deseo de ser moldeado a la imagen del Hijo. Y cuando esto falta, la apariencia se convierte en ruido, y la fe se convierte en ruina. Cuando los libros sean abiertos, habrá un día en que no quedará más duda, ni escapatoria, ni fingimiento. Los cielos y la tierra huirán de la presencia de aquel que se sentará en el trono. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contrast. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, let's get you a basket. Y ante él, todos los muertos, pequeños y grandes, estarán de pie. Entonces, los libros serán abiertos. Y con ellos, el libro de la vida. Este momento solemne, descrito en Apocalipsis capítulo 20, versículos de 11 a 15, no es una metáfora. Es un anuncio escatológico del juicio final, donde los secretos del corazón serán expuestos y cada ser humano será confrontado con la verdad eterna. La imagen del gran trono blanco es más que un símbolo de juicio. Es la revelación del carácter inmutable de Dios. Santo, justo, omnisciente. Nada escapa de sus ojos. No hay abogados, ni argumentos, ni tiempo para arrepentimiento. Solo libros. Y en esos libros está escrita la historia real del alma. No como los hombres la contaron, sino como el Señor la conoció. Allí no estarán los títulos recibidos, los aplausos humanos, las obras que parecían grandiosas. Estarán las intenciones, las palabras no dichas, las motivaciones ocultas, las decisiones que revelan quién, de verdad, era el Señor del corazón. Entre esos registros, un libro se destaca, el libro de la vida del Cordero. En él están los nombres de aquellos que fueron redimidos, justificados por la fe, transformados por la gracia. Lo que distingue a los que serán aceptados de los que serán arrojados al lago de fuego no es la cantidad de obras, sino la identidad espiritual. No son los hechos humanos los que garantizan la entrada en la eternidad con Dios, sino el sello de pertenencia, la marca de la nueva creación en Cristo Jesús. Como está escrito en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Jesús no reconocerá a aquellos cuyos nombres no estén en este libro, porque nunca fueron regenerados. Sus obras pueden haber tocado vidas, emocionado multitudes, impresionado iglesias, pero no nacieron de un corazón rendido. Fueron frutos de una fe exterior, no de una transformación interior. La iniquidad, mencionada en Mateo capítulo 7, versículo 23, no es solo pecado en general. En el original griego la palabra usada es anomia, ausencia de ley, rechazo a la autoridad divina. Son personas que usaron el nombre de Dios, pero no se sometieron a su voluntad. El juicio ante el trono blanco revela una verdad que muchos ignoran. Dios juzga por lo que está en el interior. La apariencia,
la reputación, los dones, las actividades religiosas, todo eso puede ser ignorado en el tribunal celestial. Lo que importa es si el corazón fue rendido al señorío de Cristo. Si hubo arrepentimiento verdadero, si la gracia fue recibida con fe viva y resultó en obediencia. Es aquí donde la teología de la justificación por la fe encuentra su expresión más dramática. El creyente no será juzgado con base en una balanza de méritos, sino por la gracia que lo transformó. Como está escrito en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Los salvos no tendrán de qué jactarse, solo agradecerán, con temor y reverencia, por sus nombres estar allí, no por causa de sus hechos, sino por causa de la obra perfecta del Cordero. Sin embargo, el texto de Apocalipsis también afirma que los muertos serán juzgados según sus obras, conforme está escrito en los libros. Esto muestra que, aunque la salvación sea por gracia, las obras revelan la autenticidad de la fe. Como enseñó Santiago, capítulo 2, versículo 18. Muéstrame tu fe sin obras, y yo con mis obras te mostraré mi fe. La ausencia de frutos será evidencia de una fe muerta, y ante el trono, los frutos, o la falta de ellos, tendrán voz. El lago de fuego es el destino final de los que no fueron hallados en el libro de la vida. No porque Dios se alegre en la condenación, sino porque la justicia exige que toda rebelión sea juzgada. El amor que salvó es el mismo amor que santifica. Y los que rechazaron ese amor, prefiriendo la autonomía espiritual, tendrán el fin que eligieron. No serán desconocidos por falta de información, sino por falta de identidad. Dios conoce a los que son suyos, y reconocerá, en ese día, solo a aquellos en quienes ve la imagen del Hijo. Evangelio sin cruz, fe sin renuncia. Antes de continuar, si este contenido ha bendecido tu vida, dale me gusta, comenta y comparte. Suscríbete al canal, y si deseas bendecir al canal, haz clic en el botón Super Gracias y deja una ofrenda de cualquier valor o hazte miembro. Así continuamos invirtiendo en investigación y mejoras para bendecir aún más tu vida. Continuamos. Una de las mayores tragedias espirituales de los últimos tiempos es la construcción de un evangelio sin cruz. Un evangelio que promete confort sin arrepentimiento, bendiciones sin obediencia, salvación sin transformación. Es ese evangelio diluido, superficial y centrado en el hombre el que forma discípulos que nunca fueron regenerados. Personas que asisten a cultos, conocen versículos y se emocionan con predicaciones, pero jamás se rindieron al señorío de Cristo. Son los que escucharán, al final, las palabras que sellan el destino eterno. Nunca os conocí. Jesús jamás prometió una fe cómoda. Desde el principio, dejó claro el costo del discipulado. Está escrito en Lucas capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Esta exigencia revela que la fe genuina implica renuncia, muerte del yo, entrega total. Pero lo que vemos hoy en muchas iglesias es exactamente lo contrario. Una fe que exalta el ego, que adapta el mensaje al deseo de las multitudes, que ofrece el reino sin el rey. Juan capítulo 6 revela una escena que denuncia esta realidad. Después de multiplicar panes y peces, Jesús es seguido por una multitud entusiasta. Pero cuando comienza a hablar sobre comer su carne y beber su sangre, es decir, sobre compromiso y entrega, muchos se retiran. Lo seguían por interés, no por fe. Buscaban milagros, no obediencia. La reacción de Jesús no fue suavizar el mensaje. Solo miró a los discípulos y les preguntó, ¿queréis también iros? Este episodio revela un principio central de la teología del reino. No todo seguidor es discípulo. Muchos caminan cerca de Jesús, pero pocos permanecen cuando la cruz se coloca sobre los hombros. El verdadero discípulo es aquel que, aunque no entienda todo, elige permanecer. Que dice como Pedro, en Juan capítulo 6, versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
Esta fidelidad es fruto de revelación, de nacimiento del alto, no de emoción pasajera. El falso evangelio es peligroso porque imita la estructura del verdadero. Usa el nombre de Jesús, cita versículos, promueve encuentros religiosos, pero no exige arrepentimiento. Ofrece bendiciones, pero no confronta el pecado. Atrae multitudes, pero no forma discípulos. Crea consumidores espirituales, no hijos regenerados. Y cuando la verdad finalmente se impone, esos oyentes se darán cuenta de que nunca fueron conocidos por el Señor, porque nunca nacieron de nuevo. La cruz no es un símbolo de religión, sino el eje de la salvación. Está escrito en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. La palabra de la cruz es locura para los que perecen, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Donde no hay cruz, no hay salvación. Donde no hay confrontación con el pecado, no hay gracia operando. Y donde no hay nuevo nacimiento, no hay nombre escrito en el libro de la vida. El evangelio sin cruz también genera una fe frágil. Cuando las pruebas llegan, cuando la persecución se levanta, cuando el mundo exige posicionamiento, esos creyentes moldeados por la conveniencia se rinden, como la semilla que cayó en terreno pedregoso, descrita en Mateo capítulo 13, versículo 21. No tiene raíz. Soportan por un tiempo, pero ante la tribulación se escandalizan. Esta fe emocional, construida sobre arena, no resiste al viento del juicio. Y lo más alarmante es que muchos de estos, en el día final, recordarán todo lo que hicieron. Mostrarán sus obras, sus campañas, sus eventos, sus seguidores. Pero Jesús no reconocerá sus voces, porque jamás oyó sus corazones. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Deborah had to have surgery. I had hip surgery in November of 2024. Her United Healthcare nurse, Crystal, checked on her. We do a routine call after surgery, and I could tell that she was struggling. Deborah needed help. My infection markers were through the roof. And Crystal knew what to do. I called the hospital and said she's coming in. And got Deborah the help she needed. Crystal and United Healthcare saved my life. Hear more stories like Deborah's at UHC.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan area. Limitation and exclusions apply. No hubo alianza, no hubo entrega, no hubo arrepentimiento. Había religión, pero no regeneración. Este tipo de fe, centrada en el hombre, es incompatible con el reino de los cielos. Porque el reino es para los que se niegan a sí mismos, para los que lloran por el pecado, para los que tienen hambre de justicia, para los que viven como peregrinos en esta tierra. El evangelio verdadero no masajea el ego, lo crucifica. Y solo después de que el viejo hombre muere, el nuevo puede vivir. El último llamado antes del silencio eterno. En los últimos días, habrá un silencio que cortará más profundo que cualquier grito. Será el silencio de una puerta cerrada. El silencio de una oportunidad perdida. El silencio de una respuesta que ya no llegará. Porque el tiempo de la gracia, que ahora todavía respira en el mundo, un día cesará. Y la voz de Cristo, que hoy todavía llama a los cansados y abatidos, será escuchada de una forma diferente. No como invitación, sino como sentencia. La sentencia que dice, nunca os conocí. Jesús, al anunciar las señales del fin de los tiempos, fue claro al decir que el engaño sería una de las mayores marcas de la generación final.
Está escrito en Mateo capítulo 24, versículos de 10 a 13. En ese tiempo, muchos se escandalizarán, se traicionarán y se odiarán unos a otros. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y por multiplicarse la iniquidad, el amor de casi todos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La frialdad espiritual no vendrá por azar, sino que será el resultado directo de una generación que cambió el fuego de la presencia por la tibieza de la conveniencia. El fin no será súbito para todos. Para algunos, ya ha comenzado. Comenzó en el momento en que dejaron de discernir el tiempo, cuando las prioridades del mundo ocuparon el espacio que era de Dios, cuando la voz del Espíritu fue ahogada por ambiciones, distracciones y rutinas vacías. La Biblia afirma que los días finales serían como en los tiempos de Noé, cuando la gente comía, bebía, se casaba, se daban en matrimonio, hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Está en Mateo capítulo 24, versículos 37 a 39. Esta comparación es poderosa, porque en el tiempo de Noé había un predicador de la justicia anunciando el juicio. Había una arca siendo construida a la vista de todos. Había tiempo. Había oportunidad. Pero el desprecio por el mensaje y el aplazamiento de la decisión sellaron el destino de toda una generación. Y cuando la puerta se cerró, no fue Noé quien la cerró. Fue Dios, y nadie más pudo abrirla. La imagen de la puerta, por cierto, es recurrente en las Escrituras. En Lucas capítulo 13, versículos de 20 a 27, Jesús dice: «Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos buscarán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y comencéis a golpear por fuera diciendo: Señor, ábrenos, Él responderá: No sé de dónde sois. Entonces diréis: Comimos y bebimos contigo, y enseñaste en nuestras calles. Pero Él dirá: No sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros que practicáis iniquidades. Es el mismo escenario, las mismas palabras, el mismo destino. Lo que estos pasajes revelan es que el verdadero riesgo espiritual no está solo en negar la fe, sino en acostumbrarse a ella, en estar cerca de la verdad y no ser transformado por ella, en escuchar la palabra y no obedecerla, en conocer a Jesús de nombre, pero no ser conocido por Él en esencia. La salvación no es una fórmula memorizada, sino una relación cultivada. No es una emoción, es una nueva naturaleza. Hoy, la gracia aún habla, aún hay tiempo. Aún hay oportunidad de arrepentimiento, de retorno, de rendición. Pero el tiempo de la misericordia no será eterno. Cuando el Cordero regrese como león, Él vendrá con ojos de fuego, espada en su boca y el libro en sus manos. Y en ese libro no habrá espacio para nombres que no nacieron de nuevo, porque el reino de los cielos es para los que fueron regenerados, lavados, sellados. La urgencia del arrepentimiento no es un mensaje de miedo, sino de amor. El juicio vendrá, sí, pero antes de él viene el llamado, el último llamado. El espíritu y la novia aún dicen: ven. Aún hay lágrimas en los ojos del Padre, aún hay voz en el desierto clamando: preparad el camino del Señor. Pero cuando ese clamor cese, será demasiado tarde para aceite, demasiado tarde para confesión, demasiado tarde para cambio. La pregunta que resonará entonces no es: ¿conoces a Jesús? Sino: Él te conoce a ti. Porque en ese día muchos dirán: Señor, Señor. Pero Él no responderá con aprobación, responderá con verdad, y la verdad será definitiva. No habrá segunda oportunidad, no habrá explicaciones. Solo luz, justicia y eternidad. Es por eso que ahora, mientras la puerta aún está entreabierta, mientras el Espíritu aún convence, mientras la sangre aún clama por perdón, es tiempo de rendirse. Porque el peor dolor de la eternidad no será el castigo, será el peso de haber estado tan cerca y aún así haber sido un extraño ante el Rey. Cuando Jesús dijo: «Nunca os conocí»,
Él no hablaba con frialdad, hablaba con verdad, una verdad que no puede ser contorneada, ignorada o pospuesta. Hablaba desde un trono, pero con el corazón de un Dios que esperó que volviéramos, que despertáramos, que nos rindiéramos. Esperó con paciencia, con gracia, con amor. Esperó, incluso ante nuestra demora. Y ahora, mientras aún es hoy, esa misma voz sigue llamando. Aún hay tiempo de aceite, aún hay espacio en el arca, aún hay lágrimas en el altar, aún hay un lugar en la mesa reservado para aquel que escuche y abra el corazón. No dejes que tu fe se resuma a palabras dichas en automático, a gestos aprendidos con el tiempo, a una religiosidad heredada y no vivida. Dios no busca seguidores performáticos, sino hijos verdaderos. Él no busca el brillo de acciones externas, sino el perfume de una vida quebrantada. Pregúntate con sinceridad, ¿será que Él me conoce? ¿Será que mi fe nace de la cruz o solo del costumbre? El día se está acercando, y con él, el juicio que revelará lo que fue real y lo que fue apariencia. Pero aún hay esperanza, y ella se llama arrepentimiento. Ella se llama gracia. Ella se llama Jesús. Si este mensaje habló contigo, si algo dentro de tu espíritu despertó, no ignores. Responde al llamado mientras hay tiempo. Hoy, si sientes que te has alejado del camino, si dejaste que la llama se apagara, o si te das cuenta de que nunca verdaderamente entregaste tu vida al Salvador, este es el momento. No por emoción, sino por convicción. Comenta aquí abajo, con fe y humildad: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask kindergarten teacher Miss Gibson. Give me just one Clorox wipe and I'm ready for glitter glue, exploded lunchbox yogurt, peanut butter handprints, runny noses, picking noses, rubbing noses. Touching noses. Thank you, Edward. Ooh, nap mats and lockers and tissue boxes. And Clorox scissors. disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Clean feels good. Based on unit sales data. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Y si ya lo has aceptado, y esta palabra fortaleció tu fe, declara en los comentarios: Amén. Para que este mensaje alcance más vidas, comparte. Ayuda a difundir el llamado antes de que llegue el silencio. Que el Señor te conozca por tu nombre. Que Él vea en ti el reflejo del Hijo. Que estés entre los que oirán, no la sentencia, sino la invitación. Venid, benditos de mi Padre, entrad en la posesión del reino que os está preparado desde la fundación del mundo. Hasta la próxima.